¿Está listo, hermano? Continuamos con esta última ya. Ya habíamos avisado que esta es la última de la predicación de la serie El Corazón. Yo voy a compartir con ustedes, acuérdense que reservé para este final, para estas tres últimas predicaciones, los temas de un corazón engañoso, que guardemos de nuestro corazón porque es engañoso y perverso más que todas las cosas. Que cuidémonos también de tener un corazón confundido que nos arrastra a toda parte y a todo lugar. Y también hoy en esta ocasión, hermanos, compartiré con ustedes de la condición de un corazón vulnerable. ¿Qué es vulnerable? Cuando hablamos del término vulnerable, estamos haciendo referencia o se hace referencia acorde con este concepto, es un corazón débil, un corazón frágil, un corazón delicado, un corazón que se siente endeble, ¿sí? Indefenso, desvalido, o sea, desprotegido, en soledad. Cuidemos pues que nuestro corazón no sea un corazón que esté en esa condición de vulnerabilidad. La vulnerabilidad, iglesia, es una condición o estado en el cual una persona está expuesta con mayor sensibilidad para sufrir algún tipo de daño o padecer algún tipo de daño, ya sea físico o emocional. Por ejemplo, en los trabajos en donde hay mucho riesgo o son altas las situaciones de accidentes, pues están vulnerables a los accidentes para que usted y yo vayamos comprendiendo esto. Pero también se puede ser vulnerable en el área emocional. Cuando una persona o un condición de vulnerabilidad significa que se está siendo expuesto a determinado riesgo. La vulnerabilidad o ser vulnerable representa un estado de debilidad del corazón, en donde se cae precisamente en esas situaciones por causa de heridas no sanadas, de rencores que están ahí vigentes, de resentimientos, o lo común pues es la falta de perdón, entre otras situaciones más. Es lo que hace vulnerable a las personas. El estar vulnerable, pues, es presentar un cuadro de gran sensibilidad al entorno en general, que obviamente usted y yo sabemos que el entorno en el cual vivimos pues, es hostil, es difícil, es agresivo, y quienes son más vulnerables, pues, no soportan, caen y presentan un cuadro ahí, pues, difícil muchas veces de superar. Y por eso, pues, mucho alcoholismo, mucha cuestión de abusos de pastillas y otro tipo de situaciones como las drogas, porque son muy vulnerables y son controlados y no pueden salir, aunque algunos, pues, lo hacen de una manera voluntaria, ¿no? Y entran en grado de vulnerabilidad. Como le digo, el estar vulnerable es presentar un cuadro de gran sensibilidad en el entorno. Ahora bien, algo que sucede en un corazón vulnerable es que no solamente el entorno ni las acciones de las personas, sino que hasta inclusive en un comentario que se haga cuando una persona está en esta condición de vulnerabilidad, lo toma de una forma muy personal. Y hasta se crea una barrera con quien lo dijo. Y el emisor del mensaje ni en cuenta, no pasa, pasa desapercibido porque es algo muy natural o es un tema que está tratando. Pero aquella persona que está en una condición de un corazón vulnerable, pues no pasa desapercibido. Y como le digo, hasta lo toma personal, ¿no? Eso es lo que sucede en una condición de un corazón vulnerable. Y se nota, ¿no? Porque algo está pasando en esa persona.
Eso pues es la vulnerabilidad del corazón, que como he mencionado y seguiré mencionando, es una condición que lo hace débil, frágil, hace sentir al ser humano en una situación de soledad, de desamparo, en un estado de posiblemente hasta piensa que todos están contra mí o contra usted. Y esa condición es muy común en el mundo. Sin embargo, entre los creyentes pueden estar sucediendo estos cuadros que identifican que hay algo aún ahí en el corazón. Por ejemplo, los errores pasados pueden estar, ¿sí?, una y otra vez en un corazón vulnerable, pueden estar haciendo, pues, una y otra vez ahí, como dicen, mella o afectando constantemente. Los errores pasados, las acciones tenidas o hechas o recibidas son un gran factor clave para estar y permanecer en esa condición. Esta amplia introducción, iglesia, la he decidido hacer para que comprendamos qué es verdaderamente la vulnerabilidad de un corazón que puede estar a expensas de la influencia del entorno y hasta de las emociones, ¿no? En Génesis 50, 21, un personaje en la historia dijo estas palabras a alguien, a un grupo de personas que se sentían vulnerables cuando se dieron cuenta de algo. Y él les dijo, por decir así, bueno, no se sientan vulnerables, no se sientan con miedo. Ahora pues, dice, no tengan miedo. Yo les sustentaré a ustedes y a sus hijos. Y así, dice, los consoló y les habló al corazón. No tengas miedo. Ahora, todas estas palabras, aunque fue de un personaje llamado José el Soñador, a sus hermanos que le habían maltratado, que le habían hecho daño y que habían tenido odio contra él hasta la muerte, usted y yo sabemos que lo vendieron a un pueblo enemigo de su pueblo y que anteriormente no habían tenido pues esa decisión de afectar la vida porque habían decidido matarle. Estas fueron pues las palabras que José el soñador dio a sus hermanos cuando se descubrió ante ellos en Egipto, en donde era el segundo después de Faraón. Y estaban ahí ellos, vulnerables totalmente, a expensas de las decisiones que su hermano, el menor, de segundo para arriba, de abajo hacia arriba, el menor, podía hacer con ellos. Como le digo, en este contexto de estas palabras, vemos a los hermanos de José, conocido como el soñador, en donde sus hermanos estaban ante su presencia postrados. ¿Se acuerda del sueño? Veo aquí una vara alta, ¿sí?, y alrededor 12 que estaban postrados ante mí. Y se dieron cuenta de que les causó eso, pues, rencor, ¿no? Dureza de corazón al querer, ¿sí?, atacar su vida o atentar contra su vida. Entonces ellos se sintieron avergonzados, temerosos, indefensos, frágiles, vulnerables ante su propio hermano, que ahora Dios sabía. Usted y yo sabemos que fue plan de Dios. O sea, Él les dijo, pues esto fue plan de Dios para salvaguardar la vida de ustedes. Sin embargo, en ese momento se sentían vulnerables, se sentían temerosos, indefensos. Un corazón vulnerable, pues, lleva a pensar siempre de forma negativa.
Un corazón vulnerable siempre iba a pensar de forma hasta en ocasiones pesimista, y esto se hace latente cuando las circunstancias, hechos o actitudes de las personas empiezan a probar y a presionar a un corazón vulnerable. Y en una condición pues de vulnerabilidad se están recibiendo, absorbiendo todas las acciones del entorno. Y ese hermano o hermana o persona que empieza a recibirlo, lo toma de una manera muy personal. Y empieza a manifestar sensaciones incómodas, internas y para con los demás. Hace muchos años, cuando estábamos sirviendo en otra congregación, la única que iniciamos mi esposa y yo, y luego ya estamos acá. En la oficina, tenía una oficina, y estaba ahí preparando el tema de lo que estaba viendo, ¿no? La cuestión de la organización, de los maestros, de las clases, de todo. Y de repente abren la puerta de la oficina muy espontáneamente, muy inesperadamente, y entró una mujer. Y las primeras frases que dijo: ya no aguanto más, ya no quiero saber nada. Y empezó a hacer una serie de aspavientos, de frases, en donde se notaba que su corazón, que estaba vulnerable, explotó, se manifestó, exteriorizó todo lo que estaba ahí adentro. Y yo empecé a escucharla, duró un buen tiempo hasta que empezó a calmarse. Y le dije: tranquila, hermana, no sé qué le está sucediendo, no sé qué le está pasando, pero necesita tranquilizarse. No, es que empezó. Ya poco a poco oré por ella, empezó a tranquilizarse, y ya le hablé a mi esposa y ya le atendimos, ¿no? Porque era una mujer. Entonces, hermanos, son cosas que de repente van a suceder. Un compañero docente capacitador, de los que dábamos cursos, íbamos de aquí, allá y acullá, hermanos, me comenta en una ocasión. Estaba dando un curso en donde hablaba de las diferentes circunstancias que un ser humano podía pasar, y precisamente se habló precisamente de la muerte, ¿no? Entonces él comentó lo siguiente: y es que hay personas que no pueden aceptar que la muerte es algo muy natural. Y una persona de ese grupo, de ese equipo, era en cuestiones, capacitaciones seculares, en empresas. Entonces una persona se salió del grupo de forma intempestiva y empezó a manifestar un cuadro extremo de ansiedad. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de cuando se presenta un cuadro de ansiedad más comunes de acuerdo a los expertos en el tema? Bueno, hay una sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico, catástrofe, aumenta el ritmo cardíaco, respiración acelerada o hiperventilación, como dicen los médicos, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, al punto del desmayo. No hay más que decir, hermanos. Estaba en una situación vulnerable que lo causó. ¿Qué lo causó? Pues hasta el más elemental del sentido común, ¿verdad? Recientemente había fallecido un ser cercano. Pero también hay otros aspectos que pueden suceder, ¿no? En la vida. Acuérdense, estamos en un mundo en donde nos puede dar muchas sorpresas de todo tipo, tanto agradables como desagradables. El mismo Señor Jesucristo nos advirtió y nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Yo he pasado todo eso mismo que ustedes están pasando y más. ¿Sí? Yo he vencido al mundo. Eso es lo que dijo Él. Imagínate levantarte, ir con la expectativa de decir: hoy me va a pasar un accidente, o hoy me van a despedir del trabajo. Mañana, primeramente Dios, salimos a Guadalajara al desafío del ministerio, ¿sí? Y imagínate subirnos al avión, pues hoy se va a caer el avión. Hermanos, pues es una condición de miedo, de estar controlado por las emociones y que están tan sublimes y tan débiles y tan manipulables, pues que todo va a ser tragedia. Hermano, ten cuidado, no se te vaya a romper la silla.
¿verdad? Imagínate estar en esa perspectiva, ¿no, hermanos? Esa es una condición de vulnerabilidad que el Señor desea sacarnos y no estemos viviendo en esa perspectiva. A una persona vulnerable, su perspectiva es: todo es contra mí, todo me es riesgo, todo es hostil, todo es negativo. En una persona que tiene un corazón vulnerable, está constantemente en presión de diferentes índoles y aspectos, críticas, señalamientos, inclusive hasta disciplinas y exhortaciones, aunque estén totalmente justificadas, se reciben de forma incorrecta y extrema, de tal forma que en lugar de ir sanando, se crea en sí mismo un círculo vicioso que le sigue afectando más. Y trae a mi mente precisamente para explicar que es un círculo vicioso que va y que puede ir aumentando en grado hasta pues terminar en situaciones drásticas. Todos nosotros pues ya quedó en la historia, ¿sí? La pandemia. Pero cuando yo estaba en el día 16, el día 1 de enero del 2021, quizás, no me acuerdo, 2020, quizás 2021, primero, que no había nada, todo cerrado. Yo estaba en el 16 y mi respiración era así, hermanos, así, se las voy a, ahora sí que hacer, que para que lo vean, era mi respiración así. Así era mi respiración, no podía respirar más hondo. Y para levantarme tenía que primero concentrarme bien en lo que iba a hacer y levantarme pero despacito, ¿sí? Y luego ya para ir al baño tenía que ir así, mire. ¿Sí? O sea que si me daban ganas de ir al baño a las 2:45, tenía que ir desde las 2:39. Algo que me ayudó a mí para no caer en una desesperación en cuanto a la respiración fue que, usted sabe, yo corrí mucho, ¿no? Corrí mucho, 5, 10, 22 kilómetros, 15 kilómetros. Yo estoy acostumbrado a falta de oxígeno porque es como decía por ahí un ciclista profesional que después fue despojado de sus premios, que decía: he aprendido a respirar agitadamente. Se aprende uno a ciertas situaciones que no te alcanza el oxígeno y vas. Si yo no hubiera tenido esa preparación, como mucha gente no la tuvo, se hubiera vuelto un círculo vicioso. Imagínate, no puedes respirar, caes en estrés. El estrés te lleva a agitarte más, el estrés te lleva más angustia, más desesperación, se queda un cuadro vicioso, va aumentando, aumentando, hasta que posiblemente llegue un infarto. Esa es la realidad. Pero Dios nos enseña muchas cosas a través de todas las circunstancias. Una situación de riesgo, pues, se puede presentar en cualquier momento, es inesperada. Imagínate, por ejemplo, estando en una barca con el viento que empezaba a arreciar y empezaba el agua a agitarse cada vez más y empezar a moverse de un lado a otro la barca, y de repente ver una sombra que se va acercando, que va caminando sobre el mar. Eso le sucedió a los discípulos, ¿sí? No es aunque parece una historia de terror, que no ande viendo películas de terror, pero parece una historia de terror. Así sucedió con los discípulos, estaban en la barca, el viento arreciaba, empezaba a moverse cada vez más, y viene después alguien que dijeron que ellos, así narra la escritura, pensaban que era un fantasma. Y el Señor le dijo, esto quedó en Juan capítulo 6, versículo 20, mas el Señor Jesucristo les dijo: yo soy, no tengan miedo. En Juan 14, 27, en otro contexto histórico de hechos que acontecieron y que quedaron en la historia y escritos en la palabra, Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermanos, hermanas, estas palabras están vigentes. Estas palabras están vigentes. Cuando tengas alguna inquietud, cuando tengas algo que está robándote la paz, está robándote la tranquilidad y te sientas vulnerable, débil, frágil, abandonado, recordemos las palabras del Señor Jesucristo: no tengas miedo, yo estoy contigo.
No tengas miedo, yo soy el que está contigo. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Olvídate, no es como el mundo la da. No, yo te doy una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se turbe de vuestro corazón, no tengas miedo, no te impacientes, no pasa nada. Yo estoy contigo, hermanos, ¿cuánto lo creen? Ahí es el factor importante que debe entrar. La fe, hermanos. Como les digo, estas palabras están vigentes en todo tiempo. Cuando todo va bien, están vigentes. Y también cuando no todo está bien, también están vigentes. Y sus hijos, su iglesia, las debemos recibir con una actitud de total agradecimiento, porque en ocasiones precisamente era lo que requeríamos urgentemente que viniera a nuestro corazón. Y es una ventaja que usted y yo como creyentes tenemos, no así el mundo. Acuérdese, el mundo no sabe de dónde vendrá socorro, pero usted sí y yo sí de dónde vendrá nuestro socorro. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y que después de unos años o cientos de años después dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario creerlo, hermanos. Porque si no lo creemos, entonces eso es lo que marca la gran diferencia. Miren, la palabra de Dios en la Escritura podemos identificar precisamente con mucha claridad los dos extremos, tanto la vulnerabilidad, debilidad, fragilidad, el sentirse abandonado y ahora sí, ¿qué hago, no? Pero también por otro lado la condición fuerte del corazón. En Números capítulo 13 versículo 26 precisamente nos presenta una historia de las dos perspectivas, del que vive en temor y es vulnerable a él, y del que vive en la fortaleza y confía en Dios. En el contexto de esta historia estamos viendo cómo Moisés mandó a los espías a ver la tierra prometida, la tierra donde iban a entrar, que Dios les hizo que deberían tomarla, para que vieran y pisaran y estuvieran, vamos a ir evaluando pues qué es, a dónde iban a llegar. Fueron y volvieron de reconocer, así dice, regresaron de reconocer la tierra al cabo de 40 días, estuvieron por 40 días, imagínense la incertidumbre también de acá, ya van 40 días y no regresan, ¿qué les pasaría, no? Y volvieron a reconocer la tierra al cabo de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Param, Cades, y les dieron la respuesta a toda la congregación. Y les presentaron algo, dicen, este es el fruto que hay en la tierra, fruto rico, ¿eh? La tierra es fértil, la tierra es buena, la tierra produce, pero, sigamos leyendo, le presentaron el fruto, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. ¿Y saben qué? Vimos ahí a los hijos de Anac. Vimos a Amalek que habitaba la tierra. ¿Verdad? Habitaba la tierra con la cual fuimos pues, a visualizar. Vimos a Amalek y ahí habitaban el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo. Habitaban en él y habitaban en el monte, dice, y el cananeo también habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Que empezaron a percibir, imagínense cómo se sintieron, ¿no? Vulnerables. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora sí que yo. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Hermanos, eso es lo que está contando aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Se percibía ese temor, ese miedo, se percibía esa inseguridad, esa debilidad, esa vulnerabilidad. Fíjese, de primera cuentas les muestran el fruto, imagínense todos, wow. Pero no, se desinflaron. Se estaba percibiendo un ambiente porque la vulnerabilidad, el corazón vulnerable, débil, frágil, con miedo, ¿sí? Que se siente solo, se contagia, hermanos. Empezaron a murmurar, no, imagínense, no, están los de Anac, no, también los heteos,
No, pues también aquellos y también los... O sea, bueno, yo pensé, nos vamos a la playa, nos vamos a la orilla del mar, pues ahí están también los cananeos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Imagínense, empezó a oírse un murmullo de miedo, de inseguridad, de vulnerabilidad. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Dios. Ya, por favor. ¿Cuántos llegaron de todos los que salieron, de los que salieron de Egipto? ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida, tierra de Canaán? Solamente 2, hermanos. Caleb y Josué. ¿Sí? Pero eso es lo que marca la diferencia. Mientras todos estaban viendo lo negativo, Caleb vio lo bueno. ¿Y sabe cuál fue lo bueno, hermano, hermana? Que era promesa de Dios. Y él seguramente en su corazón dijo, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero Dios nos prometió y se va a hacer realidad. Y eso es lo que usted y yo debemos confiar. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, fíjese nada más la decisión, subamos y vamos a poseerla. Vamos a tomarla. ¿Qué? Imagínense nada más. Subamos y vamos a poseerla. ¿Qué más podremos nosotros que ella? Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, o sea, somos vulnerables ante ellos. Y empezaron a decir ciertas características. ¿Y qué sucedió? Antes de eso, vituperaron entre los judíos a Israel, la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Así es de que ya sabrán si se animan. Y todo el pueblo que vimos en ella son hombres de grande estatura. ¿Sí? Grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Cuando el corazón, iglesia, ha padecido experiencias difíciles, todos hemos padecido experiencias difíciles, pero con una característica de no haber sanado o superado esas experiencias. El miedo, pues, la incertidumbre, la inseguridad le puede hacer presa fácil. Presa fácil de la angustia, de la desesperación, de ver las cosas extremadamente difíciles como estábamos viendo la mayoría de los espías, y que muchos de ellos contaminaron con su incredulidad o con su debilidad o con su miedo a los demás. Eso es lo que acontece. Se va a caer en la angustia y desesperación en un corazón vulnerable, pero por el contrario, en un corazón fortalecido, en un corazón que sí, que posiblemente haya padecido circunstancias adversas, pero fue restaurado, fue sanado, fue sano, es optimista y buscará siempre una salida y sabe que principalmente Dios está con él, que eso es lo más importante. Sin embargo, un corazón que permanece débil y que es vulnerable, es débil, frágil, se siente indefenso, se siente desprotegido, se siente totalmente a merced de las circunstancias y a merced también de las emociones. Esa es la realidad. ¿Qué es lo que marca la gran diferencia entre ver las barreras y obstáculos imposibles de pasar? ¿Qué es lo que marca la diferencia entre ver muros que hacen desmayar o paralizar las rodillas? ¿Cuál es la diferencia entre prácticamente todo Israel contra David? Porque acuérdese, en otra ocasión, cuando estaban enfrente del pueblo, sí, de ese gigante Goliat que amedrentaba, que amenazaba, el paladín, le dicen que hablaba mucho y decía y proliferaba maldiciones en contra del pueblo de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre todos ellos, incluyendo Saúl, el rey, con David? ¿Cuál es la diferencia? Hermanos, creer en Dios.
soportar nuestra vida en Dios. Pero para lograr eso hay que tener una verdadera comunión con Dios. Hay que conectarnos con Dios a través de la alabanza, de la oración, como lo hicimos en la mañana. Hermanos, si usted se conecta con Dios por medio del tiempo de la alabanza, de la oración, van a empezar a suceder las cosas. Pero si nomás está de espectador, no va a acontecer absolutamente nada. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y el primer galardón que nos da en este mundo es la fortaleza de Él, la esperanza en Él. Eso es lo que nos da, hermanos. Eso es lo que marca la diferencia. Un corazón, pues, débil, frágil, vulnerable, desmayará ante la adversidad, por mínima que sea. Y no solo eso, sucederá en ocasiones como sucedió con los enviados también. Influenciará, o sea, no solamente serán una debilidad personal, sino que van a empezar a influenciar con sus debilidades, con sus confusiones, contaminarán a otros que estén al borde de la incertidumbre, pues. Un corazón débil, frágil, vulnerable puede ser herido fácilmente y no por la supuesta persona que hizo algo incorrecto, o sea, que supuestamente hizo algo incorrecto, sino porque la condición del corazón es la que lo recibe en mala actitud. Como cuando dicen, uy, está de mírame y no me toques. Pero sí, la realidad es que en un corazón vulnerable todos están mal menos el del corazón vulnerable. Esto pues hace alusión o denota que la persona está muy sensible, que por nada pues se puede quebrar. No sé si usted ha conocido personas con los nervios a flor de piel, con inseguridades pesimistas, negativas, con una característica que raya en el desánimo por todo y en todo. Como ahorita la lluvia, ¿no? Imagínense algo, no, ya empezó a llover. Oh, pues ya empezó a llover, yo que tendí la ropa. Y cuando sale el sol, ya salió el sol, ¿para qué no tendí la ropa? Y puras de esas, hermanos. No, hermanos, no sé si usted ha conocido personas de ese tipo. Como vimos y estamos conociendo, es la condición de muchos seres humanos. Y en la historia bíblica que hemos leído acerca de Israel contra Goliat y muchas otras historias que podemos visualizar usted y yo, que quedaron como testimonio para que usted y yo pudiéramos enriquecer nuestras vidas y tomar la opción de los que estaban fortalecidos en Dios y desechar el vivir en un corazón totalmente vulnerable. Uno de ellos fue Job. Job, fíjese nada más. Fíjese lo que dice Job 3:25, que ando en el capítulo 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. Ya no tengo paz, dice. ¿Por qué? No me aseguré, ni estuve reposado y me vino no obstante turbación. Ahora, aquí yo tengo que mencionar el término que se utiliza aquí, porque el temor que me espantaba me ha venido. Porque usted va a ir a otro lugar, por ejemplo, en Primera de Proverbios, cuando dice el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor de Jehová. ¿Sí? En Eclesiastés también habla del temor. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y aquí dice, el temor que me espantaba me ha venido. Entonces, ahí donde los que no tienen el Espíritu de Dios, no son creyentes, pero se sienten teólogos, dicen, ahí está, mira, una contradicción. No, ya, por eso yo no leo la Biblia. Ahí está, ahí ten. ¿Verdad? Mejor me tomo un vaso de agua primero y luego ya le sigo. Nuestro español es así, nuestro castellano es así. La palabra temor, cuando dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido, viene del hebreo pachat, que significa terror, espanto, miedo. Sin embargo, sin embargo, el término utilizado, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ahí no es el del griego pachat, del hebreo pachat, es del hebreo yirá, que significa reverencia. ¿Ya lo estamos comprendiendo? Bueno, hay unas cachetadas guajoloteras, aquellos que dicen que contradicción. Yirá, con Y, yirá.
Obviamente es el fonema, ¿no? Pero se escribe con el alfabeto hebreo. Entonces, hermanos, aquí voy a utilizar los términos, porque el terror, el espanto, el miedo me ha venido y me aconteció lo que temía. O sea, ya se había predispuesto. Hermanos, el miedo, la angustia, la desesperación, el vivir con un corazón vulnerable, pues nos hace precisamente que todas las cosas las veamos de una forma incorrecta y nos enfermamos y claudicamos en todo lo que decidimos. Acuérdese que un principio en la palabra de Dios dice: y determinarás una cosa y te será firme. Pero si andas aquí y allá y acá y allá, hermanos, tienes un corazón vulnerable. Hay que salir de esa condición. La versión traducción lenguaje actual en Job 3:25 dice: lo que más temía fue lo que me sucedió. Mire, hay personas que posiblemente son tan previsoras en un corazón, pero hablando de un corazón vulnerable, son tan previsoras vulnerablemente hablando que dicen: me voy a enfermar de esto, me voy a estar en la cama, no voy a comer, ya nadie me va a visitar y voy a estar solo y me voy a morir. Ya, ese va a ser mi historia. Hermano, por favor. O sea, ya está haciendo el trabajo de Dios. Lo que más me temía fue lo que me sucedió. No tengo paz ni sosiego, dijo Job en esa condición, ¿no? Que estaba iniciando su vida. Dice: no hay descanso para mí sino ansiedad. Cayó en el cuadro de la ansiedad. Acorde con un estudio, se dice que la intensidad de la vulnerabilidad depende de factores. Por ejemplo, estar expuestos ahí. Tú sabes que los ambientes no son tuyos, no son acordes, no son buenos, pues ¿para qué vas ahí? Pero estoy en un mundo, sí, pero Dios ha provisto. Escuche bien, yo le voy a decir cuál es nuestro mundo de nosotros, Nuestro mundo es casa, iglesia, trabajo, punto. Nada más. Casa, iglesia, trabajo, casa, iglesia, trabajo. No andamos en otras cosas. Ahora, este sábado, martes, fuimos a Ensenada, ¿no? ¿Cuándo fuimos? El miércoles fuimos a Ensenada. Fue a los tacos de pescado, ¿verdad? Ahí está, pues. Bueno, pues sí. No, sí fuimos, pero fuimos a una hermanita de aquí de San Diego, su hermano falleció. Y obviamente fuimos a dar la palabra de Dios. Y aprovechamos para ver las situaciones de los jóvenes, de los matrimonios y dónde van a ser los lugares. Estamos ahí. Pero aprovechamos, pero son eventos de la iglesia, son eventos de la congregación, son actividades propias de donde nosotros no estamos ocupados en otra cosa más que en lo de Dios, punto. Entonces, ¿por qué no vamos a exponer nuestras vidas a ambientes incorrectos? Si usted es vulnerable, tiene alguna deficiencia ahí, hermano, ¿qué anda haciendo en lugares que no le corresponden? Ya hablé como ya. La fragilidad, si ya sabes que eres frágil en tu corazón, pues fortalécete. Le voy a decir las dos formas claramente que se van a evidenciar cuando hay vulnerabilidad o por el contrario hay fortaleza. Imagínense que hay un accidente. Imagínense, ya voy a ser vulnerable. Ya se va a caer el techo, vamos a caer todos. Imagínense que hay así una situación que sale de su control. Hay dos cosas, Hay dos cosas. Si usted ante la situación se desmaya, es vulnerable. Ya, no más facilito. El nervio no lo aguantó, la presión no lo aguantó, el estrés no lo aguantó. Pero un corazón fortalecido, que debe ser el corazón de los cristianos, ¿sabe qué va a hacer? Va a empezar a ayudar a otros. Va a empezar a ser factor de auxilio entre otros. ¿Sí? Acuérdese, hay un principio que dice: el verdadero amor echa fuera el temor. De tal forma que no te vas a desmayar por miedo, sino por amor vas a rescatar a tus semejantes. ¿Se fija la diferencia?
Solamente son ejemplos, hermanos, para que podamos nosotros caer en consecuencia y poder escudriñar en nuestro corazón si hay cosas que nos hacen vulnerables y que tenemos que dejarlas ante el Señor para que las sane, para que las restaure y seamos de bendición, no solamente para nosotros en nuestra propia vida, sino para nuestro cónyuge, nuestra familia, nuestros hijos, para la congregación en general y con aquellos que pudieran pasar un cuadro de ansiedad o de situaciones difíciles, porque para eso a usted, Dios, y para mí, a usted, a mí, a usted y a mí, Dios nos ha fortalecido. Discúlpenme, es que a veces traigo tantas cosas en la mente que se me atoran todas. Está, ¿no? También este estudio dice cómo contrarrestar las vulnerabilidades. ¿Cómo contrarrestar las vulnerabilidades? Acorde con este estudio, algunas medidas que se deben tomar para contrarrestar la vulnerabilidad son reducir los riesgos lo máximo posible. Mientras te restauras, mientras te fortaleces, pues reduce los riesgos. Pero acuérdese que no se puede vivir en una burbuja. No se puede vivir. Estamos en un mundo que emanan volcanes de hostilidad, ¿no? Por todos lados. Otra de las medidas es fortalecer las capacidades o recursos existentes para estar en las mejores condiciones ante posibles peligros. O sea, fortalecerse, prepararse, informarse. Otro es tratar de atender las causas que generan vulnerabilidad. ¿Ya las descubriste? Pues hay que tratarlas. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo, por ejemplo, al agua? O sea, que no se pueden zambullir así en el agua. Si de repente una persona tiene ese miedo, pues mire, así de manera voluntaria, supérelo, métase, no al mar, porque ahí sí le va a ir, y luego no sabe nadar, no, ahí no. En una alberquita donde le da las rodillas, ¿no? No, en una alberquita donde esté aquí, entonces haga el procedimiento y se va a ver que no va a pasar nada. Ya lo. O sea, es tratar con la debilidad. Que nadie lo force. Usted sabe cuál. O sea, yo solamente estoy tomando un punto, pero usted sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus vulnerabilidades. Atiéndalas. Ahora, es bueno tener esta información para conocer las posibles causas de tener un corazón con inclinaciones a estresarse fácilmente. Sin embargo, repito, usted y yo como creyentes tenemos una herramienta esencial que es poderosa y que está sobre todas las cosas, que se pone por encima de todo y que es de gran ventaja ante toda la población, que es precisamente la fe en Dios. Que es precisamente el indagar, ¿sí?, en las verdades absolutas que Dios nos dejó por escrito para superar cualquier circunstancia adversa. Del corazón estoy hablando, ¿no? Acuérdese, creo que lo repetimos, no sé, la semana pasada, lo mencionamos la semana pasada, antes de 2 semanas, la angustia, la desesperación, el estrés, el nerviosismo nunca ha solucionado ningún problema, sino al contrario, los hace quizás más agudos. Ante cualquier condición, pues, del entorno, de situaciones políticas, sociales, económicas o de aspectos naturales, se debe confiar en Dios y siempre accionar como Dios lo ha establecido. Aún, mírese, ante un cuadro de vulnerabilidad, el Señor Dios siempre nos da sus palabras, esas perlas, esas máximas, esos consejos de sabiduría que como hijos de Dios debemos tomarlos como lo más importante para nuestras vidas y hacerlo rema verdaderamente todos los días en nuestro ser. No olvidemos, nadie en este mundo está exento de adversidades y usted y yo como parte de ese todo también estamos incluidos. Pero como creyentes, de acuerdo a 2 de Pedro 1:19, perdón, 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Imagínese que ese cuadro de ansiedad, de vulnerabilidad, de miedo, de temor, de pavor, de espanto, ¿con qué va a salir? ¿Con qué se va a ir? Con la luz de Jesús, con la luz de Cristo, con la luz de la palabra de Dios, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino y alumbra todo nuestro ser. Ese consejo es la palabra de Dios, la cual debe ser el mejor nutriente para sacarnos de esa condición frágil, débil, endeble, vulnerable, que de repente cae en nuestro corazón. Hermanos,
Dios en su palabra, en el libro del profeta Joel, capítulo 3, versículo 10, dice, diga el débil, fuerte soy. Pero no en una confesión positiva, porque eso raya nada más en lo humano, que es limitado. Yo le voy a decir cuál es el sentido que debe de darle esto y cómo lo debemos decir. Diga el débil, el desamparado, el angustiado, el desesperado, el que se siente solo, el de un corazón vulnerable, fuerte soy en Jesucristo. Fuerte soy en Jesucristo, mi Señor, quien es el que peleó la buena batalla y me hizo más que vencedor. En Él soy fuerte. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esto ya lo enseñamos hace algunos años, sí, se lo voy a repetir, ya está grabado, está la predicación. Hermanos, esta palabra, esta frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no es para andar haciéndole al Superman, no. Esta palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, precisamente es pasar las adversidades en Él, fortalecidos en Él, llenos de Él. Salmo 73:25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y luego dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Deuteronomio 31:8, estamos escuchando la palabra de Dios, lo que debe de anidarse en nuestro corazón y debe ser lo que marque la pauta en toda nuestra vida. Deuteronomio 31:8, y Jehová es el que va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni desmayes. Otra versión dice, no te intimides, no claudiques. No tengas un corazón, una condición vulnerable ante las circunstancias. Josué 1:9, esa palabra sí es para él, pero es para todo el creyente, porque él fue el creyente y usted y yo también. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres. Hermanos, ¿quién es nuestra fortaleza? El Señor. Ante cualquier circunstancia de vulnerabilidad, diga al débil, fuerte soy en Él. Por todos los tiempos, el Señor Dios ha estado con su pueblo, por todos los tiempos, iglesia. Y ha estado con sus hijos. Hoy nosotros como su iglesia, como la congregación de los santos, está con nosotros. Y eso es lo que vemos una y otra vez en su palabra, siempre dándonos esa gran protección, siempre dándonos ese gran cuidado para sus hijos obedientes, que no cavilamos en dos pensamientos, sino que nos mantenemos firmes, creyendo en cada promesa del Dios Todopoderoso, Dios de todo y Dios de todos. Y si alguno de nosotros requiere más vitaminas espirituales para fortalecer nuestro corazón, pues sigamos leyendo la Escritura, hermanos. Hebreos 12:12 dice, alzad las manos caídas. ¿Por qué? Porque Dios vio que estaban caídos y derrotados. Levántense y caminen. Eso lo quiere decir. Y las rodillas paralizadas. ¿Qué pasa cuando levanta las rodillas? Pues a caminar. ¿Sí me explico? Alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y haced derechos pasos, o sea, caminen derechito. Para que no se caiga, no se salga del camino. La traducción lenguaje actual en Hebreos 12:12 dice lo siguiente. O sea, porque estaban desmayando. Dice, fortalezcanse nuevamente. Porque se han debilitado. Fíjense bien, pero fíjense bien por dónde caminan hoy, para que su debilidad no los haga perder y puedan salvarse de las circunstancias adversas, obviamente. Sino hablando de la salvación eterna, está hablando de las situaciones del diario vivir. En 2 Tesalonicenses 3:3 dice, más fiel es el Señor que os confirmará. ¿Sabe lo que es confirmar? Es decirte, sí, hermano, estoy contigo, confirmará y te va a confirmar en esa fe. Más fiel es Dios que os confirmará y los guardará del mal.
Salmo 62:7, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y Él es mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramen delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro amparo. Hermanos, y luego viene una frasecita ahí, una palabra, no sé si tiene su Biblia ahí, algo dice Shelah o Shelah. ¿Qué significa? Haz una pausa y medita y recibe lo que te estoy diciendo. Y haz lo tuyo en tu corazón. Imagínense nada más. Mirad, dice Salmo 62:7, en Dios está mi salvación y mi gloria. Hermano, repítalo conmigo. Dígale, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Esperaré en Él todo tiempo. Todos los pueblos derramen delante de Él vuestro corazón, su corazón. Dios es nuestro amparo. Una vez más, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto acción en las tribulaciones. Complementa la escritura en su contexto y viene un tiempo de guardar silencio. Medítalo. Medítalo, como las vaquitas, ruméalo y extráele la riqueza espiritual que te va a fortalecer. La palabra de Dios, iglesia, es el alimento, la promesa, el factor esencial para salir de cualquier cuadro de inseguridad, de miedo, de incertidumbre. La palabra de Dios es la ayuda que todo ser humano requiere para salir adelante ante cualquier circunstancia y no desmayar y quedar tendidos en el camino como sucedió con el pueblo de Israel, prácticamente todos en el desierto. Hermano, hermana, debemos salir de esa condición que neutraliza, que paraliza tu corazón, que sigue teniendo vulnerabilidad y que una vez más se evidencia cuando viene la prueba. Mire, muchas veces todo va bien y dice, ahora sí ya estoy fortalecido, ahora sí que me echen el camión ese, tráiganmelo. Pero viene la prueba y viene el desmayo. No sé si afortunadamente o desafortunadamente, pero es una verdad. ¿Sabe cuándo nos vamos a dar cuenta si seguimos siendo vulnerables? Solamente ante las pruebas. No hay otra forma de saberlo. Esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad. Pero para salir de esa condición, se debe creer total y absolutamente en lo que Dios es, en lo que Dios nos enseña en su palabra, en lo que Dios desea para sus hijos, y entonces alcanzar la plenitud de una libertad total, alcanzar la libertad total del control, fíjese, alcanzar la libertad total del control y de la afectación que nos desea robar la paz. Más promesas de Dios, iglesia, más promesas de Dios. La palabra, su palabra está llena de promesas para fortalecer nuestras vidas, pero debemos escucharlas. Debemos leerlas, pero no solamente que se queda en la mente, no solamente que se queden como un conocimiento, sino debe de bajar a nuestro corazón para fortalecerlo. Es lo que Dios desea para sus hijos. Eso es lo que Dios desea. ¿Para qué? Para que entonces su palabra, su verdad, su fortaleza empuje lo frágil, empuje lo indeleble, empuje la incredulidad, empuje lo débil y tenga un corazón diferente. Y ya no quedar a expensas de las emociones y ante todas las circunstancias. Hermano, hermana, ¿qué es lo que te roba la paz hoy en este tiempo? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te trae estrés, angustia, desesperanza? ¿Qué es lo que te hace sentir solo o sola? ¿Qué es lo que te hace sentir vulnerable aún como creyente, hermanos? ¿Qué es lo que te hace tener un corazón abatido sin esperanza? Un corazón que está viviendo en la zozobra de la incertidumbre. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo, hermano. ¿Lo crees? Vivamos en esas promesas de bendición. Todos los seres humanos, durante toda la historia, quizás se sintieron como algunos de ustedes se sienten hoy.
Pero la respuesta es la misma. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo también experimentó de todo, pero lo puso en oración a Dios y entregó su carga a Él. Y le dijo, y quedó testimonio en la Escritura, 3 veces he rogado al Señor que me quite, que aleje de mí este aguijón en la carne. A lo cual me respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahí es donde está la respuesta, hermanos. Ahí es donde está la respuesta. En eso que te causa temor, debilidad, fragilidad, que te sientes solo, que te das cuenta que hay vulnerabilidad en esa área o en muchas áreas, ahí Dios quiere manifestarse. Ahí Dios desea verdaderamente glorificarse. Eso es lo que aprendemos en la Escritura, iglesia. Vamos a ponernos de pie, hermano, no se distraiga. Vamos a orar a Dios para que haga el milagro de esa liberación de circunstancias que aún le tienen atado, hermano, hermana. Posiblemente, no sé, usted conoce su vida. Pero vamos a orar por esa oportunidad que Dios nos da. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, Señor, como individuos, como familias, como congregación. Reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. Reconociendo que a nadie más podemos ir, sino que solamente tú tienes palabras de vida eterna, como lo hemos leído hoy, Padre. Gracias, mi Dios, porque en ti tenemos esa esperanza, Señor, de la restauración total. Traemos ante ti, mi Dios, y derramamos ante ti, Señor, nuestro corazón, para que lo fortalezcas, para que le des propósito en ti, mi Dios, y que sepamos que tú estás con nosotros como poderoso gigante, que tú nos fortaleces, que tú nos llenas, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo y nos das, mi Dios, esa libertad total y absoluta para vivir encaminados en tu perfecta voluntad, Señor, haciendo lo tuyo, Padre, haciendo lo que tú nos has encomendado como iglesia, Señor. Y no solamente recibiendo esa sanidad y restauración en la vida personal, sino ser factores, Padre, para llevar esa sanidad en tu nombre, por encomienda tuya, a aquellos que viven angustiados y desesperados, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque en ti está nuestra fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Gracias, mi Dios, porque tú nos fortaleces y prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Y lo creemos y esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza por todos los días. Gracias, Jesús, gracias, Padre. Siga adorando al Señor. Un canto de adoración. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Oh, sí, mi Dios. Gracias, Jesús. Tengo yo Gracias, mi Dios. en los cielos sino a ti. Cántele con todo su corazón a Él. ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo? Gracias, Jesús. En los cielos sino a ti. ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo? Oh, Padre Celestial. En los cielos sino a ti. Oh, mi Dios, Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. porque fuera de ti yo nada deseo en la tierra.
eres tú la porción sobre mi corazón para siempre, para siempre, para siempre, Señor, para siempre, Jesús, para siempre, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Padre. Tú eres nuestro pronto auxilio ante las tribulaciones, mi Dios. ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, mi Dios. Fortalézcanse en el Señor, hermano, hermana. Fortalézcanse en el poder de su fuerza. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.